Exactamente, hoy tenemos el tema de la salud masculina porque estamos en noviembre y hay una campaña internacional que se llama Movember y que busca promover el cuidado de la salud masculina. El informe que daba hace instantes Omar de la Organización Panamericana de la Salud hablaba de que 1 de cada 5 hombres no llega a cumplir 50 años. Y esto se debe a lo que explica como una masculinidad tóxica. Y está relacionada con distintas aristas, no solo con problemas de salud, sino con accidentes de tránsito, accidentes viales, problemas de adicciones y demás. Y nosotros estamos aquí con 2 especialistas para conocer 2 patologías muy frecuentes en el hombre para ver cómo prevenirlas. Atención, se trata de cáncer de próstata, de cáncer de testículos y vamos a conocer un poco cómo estar atentos, cuándo acudir al médico. ¿Qué tal? Bienvenidos y buenos días. Buenos días. Buen día. Muchas gracias. Bueno, nos acompaña el doctor Aníbal Esquer, el doctor Fernando Cenice, ambos son urólogos, integrantes de Urosalud y también docente de la Facultad de Medicina. Doctor, ¿qué es Movember? ¿Por qué se toma aquí en Tucumán esta actividad? Bueno, como bien vos lo has dicho, es una campaña que nació allá por el año 2006 y se extendió por todo el mundo rápidamente, un poco para tratar de concientizar al varón, así como la mujer está concientizada en ciertos aspectos de la prevención de su salud, en 4 pilares básicos, o 4 cuestiones básicas que hacen a la salud masculina. En el caso de enfermedades malignas, como las que vamos a ver un poquito ahora, el cáncer de próstata en un extremo de la vida, el cáncer de testículo en el otro extremo, y después lo que es relacionado con la masculinidad, la depresión, relacionada sobre todo con el hipogonadismo, es decir, con el descenso de las hormonas masculinas, y la actividad física en contra del sedentarismo, que también podría ser causa de esa alteración en la actividad física. Bueno, Movember se representa mucho gráficamente y en las campañas que vemos con unos bigotes. Sí. Esto es en señal de hablar de varones, es una mezcla entre mustache y noviembre. Sí. De ahí viene la palabra Movember. Exactamente. Mo de mustache y Vember de noviembre. Bien. Y nosotros estábamos viendo algunas imágenes, en este caso creo que es de cáncer de próstata, que es el cáncer más frecuente en el caso del hombre. A partir de los 50 años, sí. Y los últimos estudios estadísticos, aproximadamente 3 de cada 10 hombres con diagnóstico de cáncer de próstata, el diagnóstico arriba a un estadio avanzado de la enfermedad. Número que en las últimas décadas mejoró bastante con el advenimiento del análisis de sangre, el antígeno prostático específico, o PSA, o AP, como le llamaríamos nosotros en nuestro idioma. Porque antes el diagnóstico de cáncer de próstata era mucho más frecuente en estadios avanzados. ¿A partir de qué edad el hombre ya tiene que empezar a controlarse si puede tener algún problema en la próstata? Bueno, eso hoy por hoy nos regimos mucho nosotros del consenso de la Sociedad Argentina de Urología, porque ha venido modificándose. Uno podría decir que a partir de los 50 años el control, pero si el paciente tiene antecedentes familiares, que es el principal factor de riesgo del cáncer de próstata, ese control podría ser a partir de los 45 o 40 años. Y hasta 70, 75 años. Es más, hoy por hoy, los consensos dicen que en el paciente que no tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, que no tiene ningún tipo de sintomatología y es mayor a 75 años, y su expectativa de vida es menor a 10 años, no necesita control específico de cáncer de próstata porque no le va a aportar ningún beneficio a la vida y a la calidad de vida de ese paciente. Por supuesto que eso es discutible y cada caso individual en el consultorio con el paciente. Pero por lo menos a partir de los 45, 50 años, dependiendo si tiene antecedentes o no familiares, sería lo ideal. ¿El hombre tucumano es susceptible de hacerse estos controles o por ahí nos encontramos con un hombre que le cuesta asistir al médico? ¿Cada cuánto tiempo hay que hacerse el control del análisis de sangre de PSA? Después se habla del famoso tacto rectal. ¿Cuándo es necesario, cuándo no? Bueno, yo creo que un poco la resistencia, por así llamarlo, a la consulta del hombre es justamente por
miedo o el tabú del tacto rectal. Es muy importante para nosotros, pero no es tampoco que sistemáticamente se le va a hacer a todo paciente que consulte simplemente por su control de salud prostática. Tiene su aplicación, tiene su utilidad, tiene sus limitaciones también el estudio, pero primeramente uno puede pedirle el análisis al paciente de sangre, sencillo, rutinario, y en base a los resultados obtenidos en ese análisis, uno puede valorar si es necesario el tacto rectal y o eventualmente una biopsia de próstata. Si yo tengo un paciente más de 50 años que no tiene antecedentes y el valor del PSA es considerado normal, estandarizado con valor de 4 para abajo, con sus diferentes matices de acuerdo a otros parámetros, uno puede proponerle un nuevo control al paciente anual o inclusive cada 2 años. De todas maneras, cuando se detecta... Sí. Un bocadillo, la ecografía también es importante en el diagnóstico inicial, o sea, PSA y ecografía son las dos herramientas con las cuales en el consultorio podemos arrancar sin necesidad de en la primera consulta hacer un examen dígito rectal. Y la otra consulta es que aunque se detecte el cáncer de próstata, sobre todo si lo detectamos a tiempo en etapas iniciales, hay mucho por hacer. O sea, no es para tener tanto miedo, porque bueno, obviamente la palabra cáncer genera cosas cada vez menos. La idea es que empecemos a desterrar la idea de relacionarlo con una enfermedad que sí o sí lleva a la muerte, porque hay muchísimas alternativas y gente que tiene una buena calidad de vida. Sí, de hecho hay grandes maestros y profesores de acá de nuestra provincia de urología que solían decir que un paciente no debe morirse de cáncer de próstata, sino con cáncer de próstata. El cáncer de próstata, básicamente, cuando es diagnosticado en una etapa temprana, es curable. Ya con cirugía, radioterapia, se evalúa el contexto del paciente. Y en estadios avanzados, si bien no tenemos acceso a una curación, es una patología que en su biología suele ser, en la mayoría de los casos, no avanza muy rápidamente y uno mediante maniobra de tratamiento hormonal, que es la primera línea para el cáncer de próstata avanzado con metástasis, puede mejorar mucho la calidad de vida, ponerle un freno al avance de la enfermedad y bueno, prolongar la expectativa de vida de ese paciente. Y las herramientas son muchas y en estos últimos 10 años hubo un boom de nuevos medicamentos que realmente brindan gran beneficio a los pacientes. ¿Qué síntomas en general, decíamos que eran un poco inespecíficos, pero puede tener una persona como para sospechar de que hay un problema en su próstata? En general se llaman síntomas del tracto urinario inferior, o sea, que pueden ser de distintas características, pero básicamente, para ser sintético, empezar o comenzar a levantarse con mucha frecuencia de noche a orinar, mayor o menor veces, que no es normal. Hay gente que cree que es normal levantarse de noche y no es normal. Tener micciones entrecortadas, o sea, voy a orinar, estoy orinando, se corta y vuelve a arrancar a orinar, sensación de que la vejiga no se vacía plenamente, ardor para orinar, sangrado con la orina, pueden ser síntomas inespecíficos, porque no son específicos de tumor. Sí, hay una particularidad que a veces uno tiene que tener presente, y sobre todo los médicos generales, los pacientes, de pacientes que deambulan a veces por distintos consultorios por dolores lumbares, ciáticas, que no son resueltas ni por especialistas en dolor, ni por traumatólogos, y ninguno de esos profesionales le ha pedido una evaluación prostática o un PSA, simplemente sin necesariamente hacer un tacto. ¿Qué tendría que ver el dolor en esta zona? Porque las metástasis del cáncer de próstata, su primera ubicación son en los huesos. Y a veces esos dolores tienen que ver con metástasis y no con dolores musculares o óseos. Por lo tanto, es muy importante que aquella persona que tenga lumbalgias persistentes y que nunca se haya controlado la próstata, incluya en su screening también el control prostático. Qué dato importante, doctor ese. Y pasando, decíamos, a la otra parte etaria, tal vez es un cáncer menos frecuente, el de testículos. Desde el punto de vista del impacto global, sí, pero desde el punto de vista del impacto sociocultural, no. Estamos hablando que el tumor de testículo es un tumor que compromete a un grupo etario que va desde los 15 a los 35 años, edad donde la gran mayoría de estos varones están terminando un colegio secundario pensando en un estudio superior, chicos que están entrando en un primer trabajo por primera vez, varones que han formado una familia o están en plan de formar una familia. Por lo tanto, el diagnóstico causa un impacto importante dentro de ese núcleo familiar. El segundo aspecto que tiene que ver con eso es
la posibilidad, cuando yo empecé a hacer urología, hace bastantes años ya, se morían el 90% de estos chicos. Hoy se curan el 90% de estos chicos, por lo tanto, también es un tumor que si nosotros los tomamos a tiempo, estos chicos pueden tener muy buen pronóstico en la gran mayoría de los casos. ¿Qué control o estudio se hace para detectar el cáncer de testículo? En realidad no hay ningún estudio en particular. Los pacientes suelen venir a la consulta a veces por distintas razones, pero creo que el mensaje que uno debería dejar, así como a las mujeres les enseñamos a que se autoexaminen las mamas y si encuentran algo que les llame la atención, consulten, el mensaje sería para las mamás y para los chicos adolescentes de que aprendan a reconocer sus genitales, que eso no implica ningún tipo de práctica sexual ni pecaminosa ni nada, simplemente revisarse, reconocer, exacto, palparse y si nota algo raro, ahí hacer la consulta. Y básicamente después nosotros tenemos dos herramientas, así como para el diagnóstico de cáncer de próstata, tenemos unos marcadores que nos pueden ser útiles y la ecografía es una herramienta muy importante para que nosotros podamos hacer un diagnóstico de sospecha importante y orientarnos a pensar que es un tumor maligno del testículo. Bueno, seguimos en este Movember y ustedes están realizando también una campaña dentro del Centro Urológico de Urosalud, digamos, sí, están haciendo testeos gratuitos. Sí, la idea es invitar a todo aquel que quiera en forma gratuita a través de nuestra página web. Tiene la posibilidad de suscribirse a una base de datos para un turno, una consulta gratuita dentro del contexto de la situación del Movember o cualquier particularidad que necesite consultar. Va a ser muy bienvenido y con mucho gusto. Inclusive en la página tienen un link para mandar consultas totalmente privadas y confidenciales a través de un número de WhatsApp que lo pueden hacer por celular o a través de la aplicación en la computadora. ¿Cuál es la página? Es www.urosaludtucumán.com.ar www.urosaludtucumán.com.ar. Allí ingresan, se enteran, digamos, si pueden hacer la consulta, qué día, les dan el turno. Exacto, tienen ahí para unos campos para llenar con datos muy sencillos y se le da un turno para